En la clase de hoy vamos a ver a los neandertales o como se conoce por su nombre científico como Homo neanderthalensis. Esta especie de homínido vivió entre los 230.000 años hasta aproximadamente 28.000 años atrás. Aquí tenemos un mapa en el que podemos ver la distribución de esta especie alrededor de todo el ambiente mediterráneo. En particular, las zonas de mayor densidad de población de concentración de neandertales se ubicaban en el sur de Francia, norte de España, por aquí, y las tierras altas y montañosas de Israel e Irán. Veamos por aquí, toda esta zona. ¿Sí? Esto en cuanto al ambiente y el tiempo que habitaron. Vamos a pasar ahora a las características anatómicas de esta especie. En primer lugar, corremos aquí tenemos una comparación entre un esqueleto de un neandertal y un esqueleto de un Homo sapiens. Vamos a ver las características de esta especie, o sea, los neandertales. En primer lugar, lo caracterizaremos como un hombre bajo y robusto. En segundo lugar, vamos a ver algunas cuestiones, por ejemplo, que la frente es huidiza. Y las fosas nasales son más abiertas. ¿Esto para qué? Es para calentar el aire. Y esto está justamente relacionado con el tipo de ambiente más frío en el que vivían y habitaban. Vemos aquí, por ejemplo, en este esqueleto neandertal, primero, que una complexión mucho más robusta de los huesos en comparación con el sapiens, ¿sí? Y también aquí el cráneo como que hace una curva muy pronunciada, mientras que en el sapiens la frente, digamos, es un poco más lineal. Por eso se dice también que asociado con esto de la frente huidiza, su cráneo es alargado. Y también el torus supraorbitario está marcado, bien marcado. O sea, esta parte de aquí, por encima de las cuencas oculares, está marcada. Como por ejemplo también sucedía esto en el Homo habilis, por ejemplo. Mientras que en el Homo sapiens esa marcación tan nítida del torus desaparece. También este rostro neandertal presenta prognatismo y sobre todo una pera retraída. Es decir, que el mentón no está en línea como si está en la especie Homo sapiens. Por último, la motricidad es robusta. ¿Sí? Eran hombres muy fuertes que podían apretar cosas o herramientas con fuerza, pero no con precisión. Eso también tiene que entenderse en relación a la obtención de recursos por parte de esta especie. Por ejemplo, cuando hablamos de la caza de mamuts, usaban unas lanzas de 4 o 3 metros de longitud, las cuales eran manipuladas en una lucha casi a veces cuerpo a cuerpo con el animal. Esto quiere decir que la obtención de alimentos muchas veces implicaba un alto gasto energético.
Ya que hablamos de subsistencia, en esta especie hay una combinación de carroñeo oportunista, combinado con lo que sería, vamos a hacerlo aquí, ahí, mejor, con una caza activa, ¿sí? Por ejemplo, usaban estrategias de caza como el despeñamiento, esto es, agruparse en torno a una manada de mamuts y generar una dinámica en la cual lo vayan cercando a esta manada de mamut y llevando hacia un desfiladero por el que luego los van a hacer, mediante acorralamiento, caer hacia las profundidades. De esa manera se aseguran grande disponibilidad de carne sin un gasto de energía demasiado amplio, ¿no? Digamos, relacionado también con lo que hablamos de la caza. En el sentido, el despeñamiento es una estrategia que requiere trabajo y cohesión en grupo para tener mayor cantidad de carne y energía, utilizando justamente la estrategia combinada con la técnica justamente lítica, que las herramientas que ellos confeccionaban se denominan bajo la técnica Levallois o Levallois, como se escribe. Que esta técnica les permite a ellos un trabajo sistemático sobre la piedra. Trabajo sistemático detallado de la piedra. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una representación gráfica de esta técnica de Levallois. Tenemos aquí un gran pedazo de piedra y sobre este pedazo de piedra este neandertal está desbastando lascas sistemáticamente a través de la percusión de sus lados. Ahí se va sacando una lasca, dos lascas, tres, cuatro, cinco, seis, etc. De esta manera se logra un trabajo sistemático y aprovechamiento de la piedra para la confección de diferentes herramientas, sobre todo, por ejemplo, como pueden ser puntas de lanza dedicadas a la caza. Esto en suma se refiere a el mundo neandertal, que si pensamos en su extinción, que dijimos que era alrededor de los 28.000 años atrás, no hay una certeza absoluta acerca de su extinción justamente, pero sí que hubo una competencia por los recursos en la Europa y en Asia entre dos especies homínidas. De estas dos especies, la que terminó triunfando fue justamente la del Homo sapiens, y la del Neandertal terminó por extinguirse.